El sol caía como un castigo divino sobre el desierto de Nuevo México, y cada grano de arena parecía un fragmento ardiente del cielo que se había caído sobre la tierra. Clara de la Cruz, la viuda de montaña, llevaba 3 días caminando sin rumbo, arrastrando el cuerpo exhausto que todavía se negaba a morir. Su vestido gris, ennegrecido por el polvo, se pegaba a la piel reseca. Los pies le sangraban dentro de las botas rotas, y su aliento era apenas un hilo invisible entre las ráfagas calientes. A lo lejos, las montañas se disolvían como espejismos, y el viento rugía con el mismo tono que usaban los hombres cuando prometían amor y solo dejaban ruinas. Había enterrado a su esposo bajo una tormenta de nieve 6 meses atrás, y desde entonces no había vuelto a pronunciar palabra con nadie. Lo único que la sostenía era la promesa de trabajo en una hacienda del Valle Sur, más mentira que esperanza, pero suficiente para seguir moviendo los pies. Cuando cayó de rodillas frente a una roca, la sed le arrancó un gemido. Intentó rezar, pero la lengua le dolía tanto que solo pensó: si existes, Dios, manda una sombra. Entonces la vio, una figura lejana, recortada contra el resplandor, montada en un caballo oscuro que avanzaba despacio. Pensó que era la muerte viniendo a buscarla y cerró los ojos. El sonido del galope se acercó, luego el chirrido de las riendas, el roce del cuero, un silencio distinto. Un hombre se inclinó frente a ella. Llevaba sombrero, barba de días y ojos de un azul cansado. Era Elias Ward, el cowboy solitario del Valle de San Rafael, que había aprendido a vivir sin compañía después de perderlo todo en una sequía. Sin decir palabra, quitó la cantimplora del cinturón, vertió agua en sus manos y la acercó a los labios agrietados de la mujer. Clara bebió un sorbo y tembló. El agua sabía a salvación. «No hables», dijo él en voz baja. «Respira primero». El viento sopló, alzando un torbellino que los envolvió como si el desierto quisiera ocultar el milagro. Elías la cubrió con su chaqueta y la recostó bajo la sombra del caballo. Ella abrió los ojos y vio que el cielo, por primera vez en 3 días, tenía un tono azul claro, como si también se hubiera cansado de verla sufrir. Entre el polvo y la luz, 2 almas quedaron unidas por un solo gesto. El de un hombre que ofreció agua con sus manos, y una mujer que, al beber, volvió a creer que todavía quedaba fe bajo la arena. El amanecer se filtró entre las dunas con una luz de cobre que parecía prometer descanso, pero el desierto nunca cumple sus promesas. Clara despertó con el olor del fuego ardiendo y el sonido del viento arrastrando polvo entre las piedras. Frente a ella, Elias Ward se movía con la calma de quien conoce la soledad como oficio. Avivaba las brasas, calentaba una olla con agua y vigilaba el horizonte sin hablar. Su caballo mascaba hierba seca a unos metros, y el sol naciente hacía brillar el metal del revólver colgado de su cinturón. «Bebe», dijo él, tendiéndole un cuenco. La viuda obedeció despacio, todavía incrédula de estar viva. El agua le supo a esperanza y miedo, como si cada sorbo la obligara a aceptar que la vida seguía. 3 días sola, murmuró él, observando sus manos temblorosas. Hay gente que no aguanta ni uno. Ella bajó la vista. No fue valor, respondió. Fue no tener a dónde volver. Elías no sonrió ni contestó. Solo asintió, como si entendiera que a veces la fe se parece más al cansancio que al milagro. Cuando desmontó su caballo, le ofreció un trozo de pan duro. Clara lo tomó y comió despacio, el sonido del crujido perdiéndose entre el silencio. ¿A dónde vas?, preguntó él. A donde haya trabajo, dijo ella. En el sur hay una hacienda que necesita manos. Elías apartó la vista hacia el este, donde el sol quemaba los primeros matices del día. En el sur no hay agua desde primavera, comentó. Solo tierra quebrada y hombres que prometen salario a cambio de obediencia. La mujer lo miró, desconfiada. «Entonces, ¿por qué sigues aquí?»
Él recogió una piedra del suelo y la lanzó lejos. Porque en algún sitio tiene que empezar el arrepentimiento. Empacó su manta, montó el caballo y extendió la mano hacia ella. Ven. Hay un pozo viejo a mediodía de camino. Si llegamos antes del mediodía, te dejo agua y sigues tu rumbo. Clara lo dudó, pero algo en su voz la convenció de que aquel trato no era una orden, sino una invitación. Caminó junto al caballo, tropezando a veces, mientras Elías abría paso entre las dunas. El viento soplaba con fuerza, y el cielo parecía expandirse con cada paso. Ninguno hablaba, pero el silencio que los unía era distinto al de la noche anterior. No era el silencio del abandono, sino el que nace cuando dos almas cansadas descubren que la soledad también puede compartirse. El sol caía vertical sobre la arena cuando alcanzaron el pozo. Era apenas un círculo de piedras medio hundidas, con una cuerda vieja que chirriaba al tocarla. Elías se inclinó y probó la polea. El cubo bajó lento, raspando la pared hasta desaparecer en la oscuridad. Un sonido hueco respondió desde el fondo. Había agua. Clara lo observó en silencio mientras él tiraba de la cuerda con fuerza, los músculos tensos, el sudor corriendo por su cuello. Cuando el cubo emergió, el agua brillaba como una moneda de plata bajo la luz. Elías llenó su cantimplora, le ofreció de beber, y luego guardó el resto con cuidado. El desierto enseña a no desperdiciar lo que salva, dijo. Ella asintió y se enjugó la boca. Después de beber, un temblor de vida le recorrió el cuerpo. ¿Y ahora?, preguntó con voz débil. Elías miró hacia el oeste, donde una línea de árboles marcaba el inicio del valle. Mi cabaña está a mediodía de aquí, respondió. Si tus piernas aguantan, hay sombra y fuego esperándote. Clara no sabía si debía aceptar. Desconfiar era el único escudo que le quedaba, pero el aire comenzaba a arder otra vez y sus pies sangraban. Solo por esta noche, murmuró. Él no discutió. Preparó el caballo, la ayudó a montar y caminó junto a ella mientras el sol les golpeaba la espalda. Avanzaron entre montículos de piedra y huellas de coyote, cruzando un cauce seco donde crecían flores amarillas que parecían resistir por terquedad más que por fe. Cuando el cielo empezó a teñirse de violeta, apareció la cabaña, una construcción de madera tosca, con el tejado inclinado y un corral vacío al costado. No era un hogar, pero olía a vida. Elías empujó la puerta. El sonido del metal oxidado se mezcló con el canto de los grillos. Dentro había una mesa, una lámpara y una manta extendida junto al fogón. «Puedes quedarte ahí», dijo él encendiendo el fuego. Clara se sentó sin decir palabra. El calor de las llamas le devolvió un color tenue a las mejillas. Por la ventana entraba el último resplandor del día, y en ese silencio compartido, algo invisible empezó a moverse entre ellos. No amor, no confianza aún, sino el presentimiento de que la fe se construye igual que el fuego, con pequeñas chispas que sobreviven a la noche. La mañana siguiente llegó con el olor del café y el sonido del metal golpeando suavemente la olla. Clara despertó sobre la manta, aturdida por un sueño en el que el viento la arrastraba fuera de la cabaña, de regreso al desierto. Cuando abrió los ojos, Elías ya estaba de pie, sirviéndose una taza de estaño ennegrecida por el uso. Sobre la mesa había pan seco, frijoles y un trozo de carne que olía a humo. «Come», dijo sin mirarla, como si temiera que la gratitud lo hiciera débil. Ella se incorporó despacio, los huesos protestando, y tomó el plato que él empujó hacia su lado. No probaba comida caliente desde hacía semanas, y aún así comió despacio, como si tuviera miedo de acostumbrarse. Elías bebía en silencio, los ojos fijos en el fuego. «¿Siempre vives solo?», preguntó ella. «Desde que el agua se llevó a los míos», respondió sin levantar la vista. El tono no admitía preguntas. Afuera, el sol iluminaba el valle, revelando un paisaje de polvo, cactus y pájaros negros.
Clara pensó que aquel lugar era el retrato exacto de ambos, duro, seco y sobreviviente. Cuando terminó de comer, lavó el plato y lo dejó junto a la puerta. Elías la observó un momento. «No tienes que hacerlo». Ella encogió los hombros. «Es costumbre. Cuando una mujer deja de servir, deja de existir». Él se acercó y le quitó el plato de las manos. «Aquí no eres sirvienta», dijo con firmeza. «Solo una persona que respira». Las palabras la sorprendieron. Hacía años que nadie hablaba de ella como si aún perteneciera al mundo. Se apartó, incómoda, y volvió a su rincón. La tarde pasó lenta. Elías reparaba una silla. Clara remendaba su falda con hilo que había encontrado en un cajón. El silencio entre ambos era pesado, pero no hostil. A veces, el viento entraba por la ventana y movía las cortinas, como si la casa respirara con ellos. Cuando cayó la noche, él dejó una manta cerca de su rincón, por si el frío baja del cerro. Clara la tomó sin agradecer, porque sabía que el agradecimiento podía romper algo frágil. Se acostó mirando el techo y oyó el crujido del fuego que se apagaba. En ese sonido encontró una paz tímida, la clase que no promete nada, pero al menos no duele. El cielo se cubrió de un gris espeso antes del mediodía, y el aire comenzó a oler a hierro y tierra mojada. Elías miró hacia las montañas y supo que la tormenta del oeste se acercaba más rápido de lo esperado. Guardó las herramientas, aseguró la puerta y echó leña al fuego mientras Clara recogía la ropa que había tendido sobre una cuerda afuera. «El viento cambiará», dijo él. «Cuando eso pasa, no hay que salir». Ella asintió, pero en su interior sentía la misma inquietud que la hacía huir de todos los lugares donde encontraba refugio. Una parte de ella creía que la paz era solo una pausa antes del castigo. Las primeras gotas golpearon el techo, después vino el trueno, largo y profundo como una voz antigua. Elías cerró las contraventanas. «Aquí estarás bien». Clara se apartó, incómoda. «No vine para quedarme». Él la miró sin dureza. «Tampoco vine a retenerte». Afuera, el desierto se convirtió en un mar de barro. Los relámpagos iluminaban la cabaña por breves instantes, y en cada destello ella veía el rostro de su esposo muerto, los ojos hundidos de un hombre que nunca regresaría. Quiso rezar, pero las palabras no salieron. En cambio, empezó a doblar las mantas, a ordenar la mesa, a fingir que el trabajo podía domesticar el miedo. «¿Cuántas tormentas soporta un hombre solo?», preguntó de pronto. Elías levantó la vista del fuego. «Las que necesita para seguir creyendo que Dios aún lo escucha». La frase la desarmó. Una ráfaga fuerte golpeó la pared, y la puerta se abrió de golpe, dejando entrar la lluvia y el frío. Clara corrió a cerrarla, pero el viento la empujó hacia atrás. Elías llegó hasta ella sujetando la madera, y por un momento quedaron tan cerca que la respiración de uno mezcló la del otro. Cuando la puerta se cerró, los dos quedaron quietos, empapados y temblando. «Deberías descansar», dijo él. «Mañana el camino se borrará con el agua». Ella retrocedió, asintiendo. La tormenta rugió toda la noche. El techo goteaba, el fuego chispeaba, y en cada trueno parecía que el mundo recordaba todo lo que había perdido. Clara se recostó junto al muro y observó las sombras moverse como fantasmas. No durmió, pero por primera vez en años, no tuvo miedo de despertar. La tormenta había dejado tras de sí un silencio tan profundo que el valle parecía contener la respiración. El amanecer llegó cubierto de nubes bajas, y el olor a tierra mojada llenaba la cabaña como una plegaria sin palabras. Clara despertó con la ropa pegada al cuerpo y la cabeza pesada. Una fiebre leve la hacía temblar. Elías la observó desde la mesa, donde tallaba un pedazo de madera con su cuchillo. «Tienes frío», dijo sin levantar la vista. «Te mojó la lluvia anoche». Ella intentó negar con un gesto, pero el cuerpo no le obedeció. Cuando quiso incorporarse, las piernas se doblaron.
Elías cruzó la habitación en 2 pasos y la sostuvo por los hombros, su tacto firme pero cuidadoso, como si temiera quebrarla. La ayudó a recostarse junto al fuego cubriéndola con una manta. «Descansa», murmuró. «El cuerpo también reza cuando duerme». Clara cerró los ojos. El calor del fuego le devolvía la sensación de estar viva, aunque débil. Soñó con su montaña, con su esposo riendo entre las nubes, y al despertar encontró a Elías arrodillado frente al fogón, las manos unidas, los labios moviéndose en silencio. No era un rezo aprendido, era una conversación con alguien que quizá no lo escuchaba desde hacía años. Ella lo observó sin moverse. En su expresión no había vergüenza, solo necesidad. Elías abrió los ojos y notó su mirada. «No suelo rezar», admitió. «Pero cuando uno ve morir tantas cosas, se da cuenta de que el alma también necesita trabajo». Se levantó, tomó un cuenco con caldo y se lo ofreció. «Bebe. Es todo lo que tengo». Clara lo hizo y la calidez del líquido le alivió el pecho. «¿Por qué sigues ayudándome?», preguntó. «Porque me recuerda que no todo está perdido», respondió él. La lluvia volvió a caer, suave, repiqueteando sobre el techo. Elías añadió más leña al fuego, y la habitación se llenó de un resplandor naranja que bailaba sobre las paredes. Clara apoyó la cabeza en la manta y respiró hondo. Pensó en cómo, sin buscarlo, había encontrado en aquel hombre una quietud que el mundo le había negado. Cuando el sueño volvió, escuchó su voz baja, casi un susurro. «Señor, que su fiebre sea corta y su fe más larga». Ella no respondió. El sueño la envolvía y el fuego ardía como una oración cumplida. El amanecer entró por la ventana como una caricia tibia. La lluvia había cesado durante la noche y el mundo olía a barro, a hojas nuevas y a promesa. Clara abrió los ojos y vio que Elías dormía sentado junto a la puerta, el sombrero caído sobre el rostro, la escopeta recargada contra la pared. En el fuego aún quedaban brasas encendidas. Se incorporó despacio, el cuerpo débil pero aliviado. La fiebre se había ido. Lo observó por un momento, con la gratitud muda de quien ha sido salvado sin pedirlo. En su respiración pausada, en sus manos entrelazadas, había algo más poderoso que la fuerza. La calma del que protege sin esperar recompensa. Salió al exterior y vio cómo el sol se elevaba sobre el valle, iluminando los charcos donde el cielo se reflejaba limpio. Cada rayo que tocaba su piel parecía devolverle un recuerdo. Y por primera vez en mucho tiempo sintió hambre, no de pan, sino de volver a vivir. Elías despertó al escuchar el crujido de la puerta. «Pensé que no podrías levantarte», dijo, poniéndose en pie. «El sol cura más que mis manos», respondió ella sonriendo con timidez. Él la miró, sorprendido. «Entonces hoy empieza tu regreso». Preparó café y compartieron el desayuno sentados fuera, mirando cómo el viento secaba la hierba. «No eres de aquí», comentó él. «Vengo de las montañas, donde el invierno mata más lento que el hambre». Elías asintió. «También huí de algo», confesó. «No de la gente, sino de mí mismo». Se quedaron callados. La brisa movía la bandera raída sobre el corral. En la distancia un grupo de cuervos giraba en círculos. «¿Por qué sigues solo?», preguntó Clara. «Porque la culpa hace ruido», dijo él. «Y el silencio es lo único que todavía sé escuchar». Ella bajó la vista, comprendiendo. A veces el perdón no llega en palabras, sino en la forma de una compañía que no exige. Pasaron el resto del día reparando el techo, secando mantas y limpiando la cabaña. Cuando cayó la tarde, Clara dejó la puerta abierta para que entrara la luz anaranjada del ocaso. Elías la vio hacerlo y entendió el gesto. El miedo se había ido. Afuera, el sol descendía entre nubes suaves, y su luz bañaba la casa con la calma de quien bendice lo que aún respira. Esa noche, el viento volvió. No con furia, sino con el murmullo cansado de quien recuerda. Elías se sentó junto al fuego, tallando madera en silencio,
mientras Clara remendaba su falda con hilo gris. Afuera, los grillos cantaban como si nada en el mundo estuviera roto. «No me contaste por qué vives solo», dijo ella de pronto, sin levantar la vista. Elías dejó el cuchillo a un lado y respiró hondo. «Porque la tierra me quitó lo que el cielo no quiso llevarse», respondió. El fuego crepitó, llenando el silencio con destellos dorados. «Mi esposa se llamaba Helen», continuó. «Murió con mis 2 hijos cuando la sequía arrasó el valle. Fui yo quien los trajo aquí buscando agua, y fui yo quien los enterró cuando la fe se secó junto con el pozo». Clara bajó la aguja. El aire se volvió pesado. Pensé que si me quedaba solo, el dolor se cansaría de mí. Pero no se cansa, solo aprende a hablar más bajo. Ella lo miró con ojos húmedos, no de lástima, sino de reconocimiento. «El dolor no se cansa», murmuró. «Solo espera a que alguien lo escuche». Elías asintió, moviendo la cabeza despacio. «Por eso te ayudé. No porque merecieras mi agua, sino porque necesitaba recordar cómo se siente salvar a alguien». Clara se acercó al fuego, las llamas iluminando su rostro. «Entonces los 2 debemos algo al mismo desierto», dijo. «Tú perdiste, y yo busqué hasta perderme». El viento se coló por la rendija de la puerta y avivó la llama, proyectando sus sombras sobre la pared. 2 figuras quietas, unidas por la misma herida. Elías se puso de pie, tomó una botella pequeña de su estante y la destapó. «Por ellos», dijo, y bebió un sorbo antes de pasarla a Clara. Ella bebió también, sintiendo el ardor bajar hasta el alma. «Por los que aún respiran», respondió. Cuando apagaron la lámpara, no hubo distancia entre ellos, solo el ruido del viento afuera y la certeza de que, aunque no podían borrar lo perdido, podían cuidarse en lo que quedaba. Elías se quedó dormido junto al fuego, y Clara lo miró largo rato. En el reflejo naranja de las brasas, entendió que la culpa y la fe nacen del mismo lugar. De no soportar ver morir lo que uno ama, el amanecer trajo un olor dulce a tierra húmeda y madera, el tipo de aroma que anuncia la vida después de la ruina. Clara se levantó antes que Elías, barrió la cabaña, colgó las mantas al sol y limpió los platos que llevaban días en el rincón. La rutina era simple, pero en sus gestos había algo sagrado. La forma en que ordenaba las cosas convertía el silencio en oración. Elías salió al umbral, observándola sin decir palabra. Hacía años que nadie llenaba la casa de movimiento humano. «Pareces conocer este lugar mejor que yo», dijo al fin. Ella sonrió con timidez. «Solo estoy devolviendo el aire a donde se quedó estancado». Preparó pan con lo poco que quedaba de harina, lo puso sobre la mesa y sirvió café. Comieron juntos mientras el sol ascendía, bañando las paredes con luz dorada. «Te irás pronto», comentó él sin mirarla. «Tal vez mañana», respondió Clara, «cuando el desierto decida dejarme ir». Elías asintió, fingiendo aceptar algo que dolía. Después del desayuno, ella salió a colgar ropa cerca del corral. En el aire flotaba una música leve, su voz tarareando una canción de montaña que hacía años no pronunciaba. Elías la escuchó desde la ventana, los ojos brillando con una nostalgia que no se atrevía a confesar. Afuera, la viuda colgaba la tela blanca que se movía con el viento como si la casa tuviera alas. El caballo relinchó y por un momento todo el valle pareció respirar de nuevo. «Tú trajiste la vida contigo», dijo él cuando salió a su encuentro. Clara negó con suavidad. La vida nunca se fue. Solo esperaba que alguien abriera la puerta. Por la tarde, repararon juntos el tejado. Las manos de Elías, endurecidas por los años, se rozaron con las de ella cuando pasaron una tabla. Ninguno retiró el contacto. El silencio que siguió no fue incómodo. Era el tipo de silencio que sana. Cuando el sol comenzó a caer, Clara encendió una lámpara y la colocó junto a la ventana. «Para que la noche sepa que aquí hay gente viva», explicó. Elías se quedó mirándola
y en su rostro apareció una sonrisa que el tiempo le debía. Dentro de la cabaña, el fuego volvió a encenderse, y las sombras de ambos se movieron por las paredes, como si el hogar hubiera recordado cómo amar. El amanecer los encontró en silencio, sentados frente al pozo viejo donde todo había comenzado. El aire era fresco, y una neblina suave cubría las colinas. Elías había decidido acompañarla hasta el límite del valle, donde el camino se dividía. Uno seguía hacia el sur, otro regresaba a la soledad. Clara sostenía el cántaro vacío entre las manos, mirando cómo el agua del pozo reflejaba el cielo limpio. «Aquí termina mi viaje», dijo ella con voz tranquila. «Y empieza el mío», respondió él. Durante un largo instante no hubo palabras, solo el sonido del viento moviendo las ramas secas y el chirrido de la cuerda al descender el cubo. Clara llenó el cántaro y lo levantó con esfuerzo. «3 días caminé buscando agua», murmuró. Pero el agua no era esto, era poder mirar sin miedo, volver a confiar. Elías bajó la cabeza, tocando su sombrero con respeto. «Yo solo te di lo que tenía». Ella sonrió. «Entonces me diste más de lo que pedí». El sol comenzó a trepar por el horizonte, dorando la arena. El desierto ya no parecía un enemigo, sino un libro abierto donde cada paso tenía sentido. Elías amarró su caballo, caminó hasta ella y hundió las manos en el agua. «Que Dios te acompañe, viuda de montaña». Clara lo imitó y, con un gesto lento, le ofreció beber del cántaro. «Ahora la fe la llevas tú», dijo. Él bebió, cerró los ojos y por un segundo recordó todas las vidas que no pudo salvar. El agua era fría, pura, casi nueva. Cuando los abrió, ella ya caminaba hacia el sur, su silueta pequeña bajo la inmensidad del cielo. Elías quedó mirando hasta que la arena la envolvió como una sombra lejana. El viento sopló desde el este y el cántaro vaciló en su mano. Sonrió apenas y volvió a llenar el cubo, dejando que el agua corriera sobre sus dedos. «No hay sequía para quien aprende a compartir», murmuró. En el reflejo del pozo vio su propio rostro más joven, como si el perdón lo hubiera rejuvenecido. Detrás de él, el caballo relinchó. La vida lo llamaba de vuelta. Montó, giró una última vez hacia el sur y siguió el camino. El sol lo acompañó, y en la distancia, el agua siguió brillando como una promesa cumplida. A veces la fe no espera un milagro, solo una mano que ofrezca agua. Por favor, dale like, comparte y suscríbete si esta historia tocó tu corazón. Lágrimas de ayer. Cuenta historias donde la fe vence al desierto y la misericordia convierte la soledad en hogar. Que la esperanza nunca seque tu alma.